todo se puso correctamente, ok. Yo guardo mi factura y yo voy en preferencias y voy sobre los usuarios, etcétera, y yo cambio los derechos y bla bla bla, y etcétera, etcétera, y yo valido y yo cierro. Y yo salgo de esto. Y automáticamente me va a crear un audit completo de todo lo que se ha hecho. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, últimamente estamos haciendo muchos cambios, pero sin embargo, no hay cosas que son graves. Tengo solamente unos warnings, no tengo ninguna error y no tengo ninguna excepción. ¿Ok? Un error pues va a crear un error que puede ser grave sobre el sistema y una excepción en general hace un crash. Y sobre WinDev o WebDev o WinDev Mobile puede ser perfectamente un crash. ¿Ok? Aquí tengo unos warnings que no son muy graves. Por ejemplo, tengo string truncated the rating the assignment. ¿Ok? Entonces me dice que la cadena está pequeña en función de lo que estamos utilizando. ¿Ok? Directamente haciendo un doble clic me manda al código. ¿Ok? Tengo acá dentro de un queries, tengo el ID Family Producto en el queries no ha sido utilizado durante la ejecución. ¿Okay? Me dice que si este ID no está utilizado en otros casos, podemos eventualmente acelerar la ejecución de este queries y optimizar la memoria, la consumación de la memoria, en suprimiendo este ítem dentro del queries. ¿Ok? Imagínense lo que hemos hecho y la cantidad de cositas sencillas que me está aconsejando y no hay ninguna cosa. Así me dice aquí, por ejemplo, an invalid time was assigned. ¿Ok? Aquí tengo como un problema, no es grave tampoco. Ok, pero tengo una, ¿por qué está inválido esto? Ok, pues tengo que echar un ojo. Ok, pero por ejemplo, vamos a encontrar muy fácilmente errores graves cuando no estamos trabajando con este tipo de herramienta. Por ejemplo, nos va a devolver todos los errores que podemos tener de consumo de memoria. Ahora, claro que un proyecto que no está, que tiene errores de compilación, acá vamos a poder encontrar un montón de cosas. Entonces, este audit que lo podemos tener overall o cronológico, ¿ok? Entonces, de todas las acciones que estamos haciendo, aquí me dice todo lo que hice, toc, ¿ok? Aquí me dice todo lo que hice, aquí me dice todo lo que hice, son por partes, en cada parte del programa donde yo estaba, ¿ok? Por ejemplo, me dice the graph e-facture chart as not turning white, ¿ok? Entonces, utilizar un chart control para definir why turning around the chart. Un contour, un borde blanco alrededor del gráfico. ¿Okay? O sea, hay muchísimos consejos que nos permiten pues hacer a veces este proyecto, por ejemplo, lo hice solo. Yo me imagino que sin este tipo de ayudas me habría demorado tal vez 4, 5, 6 veces más. Seguramente tendría muchísimo más cosas o errores a corregir. Hay cositas a corregir, pero nada que hace que este proyecto no esté funcionando correctamente desde ya como 5 años. ¿Okay? Entonces, realmente son herramientas que tienen que tomar en cuenta y utilizar la optimización, por ejemplo, de todos los queries cuando van a no optimizar sus queries. Yo tuve también queries no optimizados en algunos momentos. Y claro, automáticamente la herramienta me lo detecta, me propone los cambios y lo podemos cambiar directamente. Entonces, realmente es una ventaja espectacular. Ok. Alors, para terminar sobre estas herramientas, hay más cosas dentro de
Tenemos el Performance Profiler, ok. Tenemos el sistema de audit. Hay muchas cosas para buscar, por ejemplo, código muerto, código, podemos trabajar por pedazos, que realmente WinDev, WebDev, WinDev Mobile son herramientas que ya llevan 25 años de experiencia, que no han sido cambiado cada 3 años como lo hacen otros, y realmente se han repercutado siempre la evolución tecnológica. Imaginan, es como si tomamos en cuenta, no sé, un gran constructor automóvil que tiene ya 20, 30, 40 años y su experiencia se ha creado y se han añadido más y más y más cosas. Hoy tenemos realmente aplicaciones de desarrollo que son espectaculares y que nos dan la posibilidad de hacer cosas muy, muy potentes. Ok, alors, vamos a ver, vamos a pasar esto en una... Hop, perdón. No, estoy en la versión inglesa, entonces vamos a pasarlo sobre una pantalla. Multiscreen. Pardon. Full environment. Widescreen. Ok. Nos hemos pasado todo el entorno de desarrollo sobre una pantalla. Como lo diré varias veces, les aconsejo mucho utilizar WinDev, WebDev, WinDev Mobile desde el inicio con 2 pantallas y 2 pantallas con buena resolución. Es una pequeña inversión, pero esa inversión vale la pena porque después van a ahorrar mucho tiempo en términos de desarrollo. Alors, acá, por ejemplo, vamos a pasar en el Project Monitoring Center. El Project Monitoring Center, ¿de dónde viene? Viene de la relación que tenemos, ¿okay?, con el centro de control. El control es una herramienta externa a WinDev, WebDev, incluida en el paquete, ¿ok? No tiene ningún costo adicional. Y dentro de este proyecto vamos a poder, por ejemplo, dar la información de los proyectos en los cuales estamos trabajando y qué es lo que tenemos que hacer, crear teams, etc. Alors, esto, ¿cómo lo manejamos? Perdón, vamos a poner all. Por el momento yo vuelvo acá. Y desde acá o desde el icono vamos a abrir el Project Monitoring Manager. Todo esto, claro, está completamente relacionado desde el inicio con el centro de control, Hyperfile. El otro día yo recibí un cliente donde entonces para mí es, creo que es este. Ok, pues aquí tenemos las distintas bases de datos y tenemos 2 que son importantes, una que se llama GDS y la otra que se llama CDC. ¿Okay? GDS es para gestionar todo el gestionar de fuente y el CDC es el centro de control de usuarios y después de los usuarios de tareas, de requerimientos, ese tipo de cosas. Es importante hacer una buena instalación a la primera vez que instalamos WinDev, de instalar correctamente Hyperfile, después de instalar WinDev. Yo creo que voy a hacer una video pronto, porque vino hace como 15 días un cliente y es cierto que está un poquito perdido de cómo se instala bien las cosas para que todo funcione perfectamente bien después y que sea muy eficiente. Entonces, no vamos a detallar mucho el centro de control, ¿ok? La idea es de entender un poquito cómo esto funciona, pero desde el centro de control, primero desde el servidor como tal, podemos gestionar las conexiones, podemos gestionar la configuración. Alors, esta es una primera versión, un momento, hop, vamos a ver, conexiones, sí. Esta es la primera versión de la 18, todavía no tengo la replicación que está activada, pero ya la 18 nos permite tener replicación automática frente a lo que era la 17, que tenemos que hacerlo por código. Eso es una ventaja muy importante. Ok, las bases.
Y después, los usuarios realmente de este centro de control, ¿ok? Y los derechos que van a poder tener cada persona. Pero los derechos vamos a poder también crear derechos dentro de cada base de datos, ¿ok? Entonces cada usuario, según sus atributos, va a poder tener derechos de lo que puede hacer, lo que no puede hacer, etcétera, etcétera. Eso es importante hacerlo bien desde el inicio, es sencillo, es solamente un poquito, pues, hay que hacerlo bien, ¿ok? Pero una vez que está hecho bien, esto funciona como un reloj, como realmente es una maravilla. Tal persona puede hacer tal cosa, tal persona no puede hacer tal cosa. A partir del momento que hemos creado los usuarios desde el centro de control, vamos a poder pasar al centro, al Project Monitoring Center. Este Project Monitoring Center nos va a permitir crear toda la lista de las tareas, de los requerimientos y de las tareas dentro de los requerimientos que necesitamos para un proyecto, para uno o varios proyectos. Ahora aquí tenemos un nuevo proyecto que está entrando, en lo cual todavía no hemos realmente escrito todavía las tareas, pero por ejemplo, eFacture, que es más o menos el único proyecto importante últimamente que estamos atendiendo acá. El ASIN es un gran proyecto que estamos empezando. Tenemos que empezar a crear todas las tareas, ¿ok? Es un proyecto para hospitales. Pero como lo saben, pues nuestro trabajo es más de consultoría, de atender a los clientes que de desarrollar para nosotros. Entonces, podemos crear todo esto, a cada tarea le podemos dar el tiempo estimado, y automáticamente cuando yo estoy trabajando, todo eso se repercute acá, dentro de mi Project Monitoring Center. La otra aplicación la puedo tener completamente cerrada. Y sobre todo, cada vez que yo voy a trabajar, me está diciendo con esta rueda, ¿qué estoy haciendo? ¿Okay? Esta rueda aparece automáticamente cuando yo desaparezco después de un tiempo que yo voy a parametrizar, que puede ir de 1 minuto a 10 minutos, y en lo cual podemos parametrizar también todas las tareas de interrupción. O sea, acá yo puedo decir en lo cual estoy o directamente yo lo puedo hacer. Yo estoy en reunión, ¿ok? Y acá directamente dentro de Windev WebDev, para ver que todo esto está completamente integrado, que al final es como una herramienta. Yo tengo todas mis tareas, tengo mis proyectos. Yo puedo perfectamente crear tareas nuevas desde el Project Monitoring Center, que está más preparado para esto, pero también yo puedo perfectamente crear tareas desde Windev, WebDev o Windev Mobile, ¿ok? Eso para mí es una herramienta fundamental cuando ya estamos trabajando a varias personas, realmente no podemos trabajar sin esto, ¿ok? Es realmente muy, muy importante. Alors, ¿por qué? Porque eso después nos va a permitir recuperar acá, perdón, me equivoqué, eso es uno de los reportes que me permite en un clic de hacer todas mis tareas en un PDF, como lo están viendo. ¿Okay? Entonces yo puedo cada día o cada 3 días, cada semana, dar un reporte de las tareas, del avance de las tareas a, por ejemplo, mi director de proyecto, al dueño de la empresa, al cliente que nos está contratando. Son cosas que normalmente cuestan miles de dólares y que están directamente incluidos dentro de las herramientas.